Con más de 30 años de experiencia en el diseño de proyectos museográficos, Silvia Singer ha consolidado una exitosa trayectoria gracias a su talento y visión para articular exhibiciones interactivas. En su camino ha realizado programas educativos y ha impulsado la divulgación de la ciencia. Es la actual directora del Museo Interactivo de Economía, dedicado a las finanzas y el desarrollo sustentable. Acompáñeme a conocer de cerca a una mujer con un amplio pensamiento creativo. Silvia Singer Sochet nació en la Ciudad de México el 9 de octubre de 1954. Estudió la licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente hizo el posgrado de Ecología en la misma institución. En 1990 se especializó en Biología y Economía de la Naturaleza en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Estudió el diplomado en Alta Dirección de Museos en el PADEM de Yeti Leadership Institute en colaboración con el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cursó Museografía y Administración de Museos a través de la American Alliance of Museums y la Association of Science and Technology Centers. Sobresale su labor como gerente de proyectos especiales. Un ejemplo es el Árbol Ramón, su primer diseño interactivo en el Papalote Museo del Niño. De 1993 a 1998 se desempeñó como consultora de museos. Destaca su participación en el Centro de Educación Ambiental de San Luis Tlaxialtemaco, en Xochimilco, y el diseño conceptual del Museo de Historia Natural, La Espiral de Vida, en San Juan, Puerto Rico. De 1998 a 2000 se desempeñó como directora de Universum y Museo de la Luz pertenecientes a la UNAM. En aquel momento eran los recintos de ciencia más importantes de Latinoamérica. De 2000 a 2001 fue directora de Ciencia en la Cultura, organización no gubernamental dedicada a la divulgación. De 2006 a la fecha, funge como asesora y líder del proyecto del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Dentro de los múltiples reconocimientos a su trabajo se encuentra la Victoria Alada de Oro. En el ámbito internacional, recibió la condecoración Beyond Banking People's Choice, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Actualmente es directora del Museo Interactivo de Economía y recientemente fue nombrada presidenta de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología. Creo definitivamente que las sociedades donde hay mayor bienestar, las personas que forman parte de estas sociedades saben aprender por sí mismos. No tienen que tener el aprendizaje como una imposición. Y estoy convencida que entre mejor entendemos el mundo que nos rodea, más felices podemos ser, más útiles podemos ser a la sociedad, mejores hijos podemos crecer, mejores elementos de un grupo podemos ser. Yo a eso le doy el valor número 1. Silvia Singer proviene de una familia de inmigrantes europeos que llegaron a México. Creció en un núcleo extendido con medios hermanos, poco usual para aquellos años, pero rodeada de cariño. La educación que recibió en su infancia la marcó favorablemente. Uno de sus recuerdos más significativos es la enseñanza basada en técnicas pedagógicas de Celestín Freinet, con una educación basada en la libertad y la participación de los alumnos. Mis abuelos fueron inmigrantes en México, emigraron parte de la familia de Austria y parte de la familia de Polonia. Y de ahí viene el apellido Singer, austriaco, y Sochet, que es como nosotros lo pronunciamos, que en realidad deriva del apellido Sojhet, que es el apellido polaco. Yo soy la primera de la familia, tengo una familia muy grande, con muchos hermanos, muy feliz, eso me gusta mucho. Ya no se usa, pero me gusta mucho. Y mis padres tuvieron primero 3 hijos, yo, mi hermana Marta, mi hermano Enrique, y después ellos se separaron, que no era usual en aquellos tiempos, y volvieron a casarse y formaron nuevas familias, extendieron la familia. Mi madre tuvo otra hija con la que he vivido toda mi vida, mi hermana Claudia, y mi padre tuvo 3 hijos más, que son mis otros 3 hermanos, Ricardo, Benito y Lea. Los 7 nos consideramos hermanos y siempre estamos unidos y juntos. Entonces somos una familia donde los papás tomaron su camino como debe de ser, formaron 2 matrimonios muy felices, cada uno por su parte, y nosotros una familia muy integrada. La vida familiar era muy divertida, éramos muchos, hacíamos muchas cosas. Mi abuela vivía en Cuernavaca, teníamos la oportunidad de visitarla. Entonces había mucho juego al aire libre y muchas
aventuras de las que jugábamos los niños en el jardín o en la calle. Y estuve, pues como todo mundo, en la escuela primaria, estuve en varias escuelas y como todo mundo, pues tengo recuerdos de todo tipo, ¿no? Sin embargo, mi recuerdo más importante de la educación primaria viene de la escuela en donde yo cursé el 5º y 6º grado. La escuela se llama Manuel Bartolomé Cosío y marcó sin duda el estilo de la escuela y lo que pasaba ahí cotidianamente mi vida. Y tal vez mucho de lo que yo hago hoy día viene de cosas que yo aprendí en aquel entonces, en 5º y 6º año de primaria. Esta es una escuela muy interesante. Soy de las generaciones fundadoras. La escuela acababa de abrirse en México, fundada por un profesor español, refugiado de la Guerra Civil Española, que venía a México pedagogo con la idea de seguir su práctica escolar siguiendo las teorías pedagógicas de Freinet, de Celestín Freinet, que hablan mucho de la escuela para la libertad, la escuela para aprender a aprender, la escuela donde los niños tienen la palabra. Y para mí eso fue revolucionario, porque yo venía de escuelas súper tradicionales y empecé a trabajar en 5º y 6º año en esta escuela y descubrí un mundo totalmente nuevo donde estábamos todo el tiempo, el profesor nos enseñaba, él pues es una figura que los que hemos pasado por esa escuela recordamos, una figura que se empeñaba en enseñarle a sus alumnos el valor de la libertad, la diferencia entre libertad y libertinaje, el respeto por los demás y el valor de la democracia. Cuando usted habla de aprender a aprender, sí, es justamente lo que viene en la reforma educativa a nivel de primaria. Sí. Estamos en esa etapa. Hay una coincidencia ahí muy linda. Yo soy mucho mayor de edad que el secretario Nuño, pero él estuvo en la misma escuela. Y cuando él plantea esto en la reforma, hay una muy cálida sonrisa en mi interior, porque los que hemos vivido esa experiencia pedagógica sabemos el valor fundamental que eso tiene. ¿Sabes qué te hace aprender a aprender? Te hace una persona valiente, te hace una persona trabajadora, te hace una persona que no se limita. Por supuesto que tenemos problemas de autoestima y problemas, retos, como toda la gente. Pero sí sabemos que si alguna materia no te gusta, si algún tema en la vida no te gusta, si lo aprendes, si lo conoces, acaba gustándote, acabas disfrutándolo. Eso es aprender a aprender, es disfrutar de conocer el mundo, de entender cómo funciona. No nada más el mundo natural, yo estudié ciencias porque eso me apasionaba, pero también el mundo social, el mundo familiar. Aprender a aprender es reconocer que entender el mundo en el que vivimos nos enriquece. Aun cuando creció rodeada de actores, poetas y escritores, su curiosidad por entender cómo funciona el mundo la encaminaron a una formación en las ciencias naturales y fue en la biología donde encontró una de sus pasiones. Esa pasión por entender cómo funciona el mundo es lo que me llevó a la biología. Cuando yo decidí estudiar biología, yo tenía dos alternativas. Creo que toda la gente tenemos dos alternativas siempre bastante disímbolas. Pensaba yo, ¿qué quiero estudiar? ¿Quiero estudiar economía, en aquel entonces, o biología? Y entonces, ¿qué fue lo que hice? En esa época, por cómo se manejaban las vacaciones y los tiempos de estudio en la preparatoria nacional, yo me hacía tiempito y empecé a asistir de oyente a algunas clases en la Facultad de Economía en la UNAM. Y después de ir a unos cuantos semanas de oyente, dije, esto no es para mí. Y lo digo porque hoy día soy la directora del Museo Interactivo de Economía y yo dije, la economía no es para mí. A mí me interesa más el mundo natural. Quiero saber cómo funciona la naturaleza. Quiero saber cómo funciona el mundo y por eso escogí estudiar biología, una ciencia. Tal vez fue también un poquito
en reacción rebelde contra lo que pasaba en mi casa, como todos los jóvenes. Porque en la casa había actores, poetas, escritores, gente que se dedicaba a las ciencias sociales o a las humanidades, y yo quería ser diferente. Entonces la parte de ciencias pues era radicalmente distinta, y tal vez ese carácter rebelde que todos tenemos cuando tenemos eso, 16, 17, 18 años, me hizo decidir que yo quería estudiar una ciencia, y creo que es lo mejor que he podido hacer en mi vida. Creo que haber sido mujer, estudiado una ciencia y haber tenido una vida satisfactoria ha sido muy importante. Los conocimientos que esta ciencia aporta al patrimonio cultural son tan amplios debido a los múltiples enfoques. Esto hace que el profesional de la biología sea uno de los más versátiles de los científicos experimentales. Y estaba yo trabajando en esa primera ocasión en el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia, que pertenecía a la UNAM y que años después se convirtió en lo que hoy es la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, el Museo Universum, el Museo de la Luz. Eso pasó después. Y ahí empecé a trabajar en divulgación, escribía guiones de radio, escribía artículos para revistas. Cuando se abrió ahí la posibilidad de aprender sobre museos interactivos. Y entonces yo levanté la mano. El director en aquella época, Jorge Flores, dijo: vamos a hacer una exposición interactiva, porque yo he estado pensando junto con otros científicos, entre ellos el doctor Sarucán, por ejemplo, que fue rector de la universidad, hoy dirige la Conavio. Ellos habían pensado que era importante hacer divulgación de la ciencia y que sería interesante promover en la Ciudad de México unas casas de la cultura científica. Y querían empezar a incursionar en este asunto muy novedoso a nivel mundial, estos eran los años 90, de las exhibiciones interactivas. Y entonces nos preguntó al grupo que hacíamos divulgación escrita y en radio, y se empezaba a hacer algo de televisión: ¿quién quiere aprender eso? Y yo levanté la mano. Y ahí fue donde empecé a formarme en el diseño de experiencias interactivas. En aquel entonces se inventó un programa cuyo, pues a lo mejor bisnieto vive hoy en el MIDE. En aquel entonces se llamaba Sábados en la Ciencia y se llevaba a cabo en Chapultepec, en lo que era el Museo Tecnológico. Y estos científicos importantes de la UNAM y del Politécnico formaron un grupo de divulgadores y se presentaban los sábados en Chapultepec a platicar sus temas de ciencia. Y jóvenes como yo, que empezábamos a hacer nuestros pininos, cargábamos los proyectores de diapositivas, de transparencias, que ahora se le llama así a los elementos de un PowerPoint, pero en aquel entonces, y los jóvenes tal vez no lo saben, eran unas fotografías transparentes, cuadraditas, que entraban en un carrusel y que tenían un aparato que se llamaba proyector, y iban entrando, ¿no? Chac, 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 chac. También había unas filminas. Entonces nosotros cargábamos los aparatos y pasábamos las transparencias. Ahora sí que, como decía un amigo mío muy chistoso, decía: los enanos también empezaron desde pequeños, ¿no? Todos hemos sido pequeños y todos hemos empezado en algún lugar. Y ese era mi trabajo y el de otros, y así empecé en divulgación de la ciencia. En el año 94, con la crisis económica, el programa de divulgación del centro universitario sufrió recortes muy fuertes y el proyecto de casas de la cultura científica y de interactividad se cortó. Teníamos muy poco trabajo. Y en aquellos años surgió en la propia UNAM el doctorado en ecología, un programa que impulsó el doctor Sarucán desde el Instituto de Biología que él dirigía en aquel entonces, para poder formar ecólogos en México sin que tuvieran que salir a estudiar fuera, y emulando, aprovechando las mejores experiencias de los posgrados en ecología que había en ese momento en el mundo.
y me inscribí. ¿No le surgió ahí la idea de ser creadora de museos? No, eso, la verdad, no. Tenía ya la idea de crear exhibiciones, pero nunca había pensado en el museo como institución. Sí, en la divulgación. Mi preocupación era la divulgación, la enseñanza no formal. Es que si piensas que es la divulgación, es enseñar de una manera no formal. Fíjate qué padre lo que te voy a decir y se pega con el principio de la entrevista. Divulgar es enseñar sin salón de clase. Divulgar es enseñar libremente, que cada quien aprenda lo que quiere aprender. Divulgar es enseñar a través del interés personal, lo que me puede interesar. Y eso es lo que yo quería hacer, divulgación divertida, sorprendente. Yo era un científico, yo me había formado como científico. Y el motor del científico son sus ganas de descubrir. Quiere saber cómo funciona, qué hay allá adentro, ¿no? Cuando haces una disección en biología, la verdad no te anima la sangre, el corte, estas cosas que además ahora son tan comunes. Te anima qué hay allá adentro, cómo late el corazón, cómo se interconectan los organismos, qué hay adentro del tallo de una planta. Esas son las preguntas que se hace el científico, hasta que encuentra esa respuesta y junto con la respuesta nuevas preguntas. Y eso era mi vida. Entonces yo dije, esa sed de saber cómo funciona es lo que yo quiero comunicarle a la gente. Entonces mi interés era diseñar exhibiciones que pudieran comunicar esa sorpresa, esas ganas de averiguar, ¿no? Que quisieran que la gente supiera más de ciencia. Eso fue hace muchos años, hace 30 y tantos años. Hoy día la gente no sabe de ciencia, sigue siendo penoso. Y en la medida en la que veamos el mundo como si fuera un fenómeno mágico, pues estamos más en manos de quien sí tiene la información. Eso no le quita magia a la vida, ¿eh? Ni le quita magia a maravilla, encanto, a cosas que animan lo más interior de uno, como puede ser la literatura, la música, la propia observación de la naturaleza, la belleza. Pero el saber cómo funciona el mundo en el que vivimos nos da certidumbre, nos da poder de decisión. Y así fue, trabajé en escuelas, trabajé en dar clases muchos años. Y de ahí fui invitada a participar con esta combinación de conocer de educación, haber practicado la pedagogía en la escuela, conocer de divulgación de la ciencia y de exhibiciones, del diseño de exhibiciones. Fui invitada a participar como parte del equipo que fundó el Papalote Museo del Niño. Y ahí fue la primera vez que yo trabajé en un museo formal. Esa fue la primera vez. De manera escrupulosa, Silvia Singer establece modelos administrativos y de gestión en los museos que ha dirigido. Es una mujer innovadora, cuya visión en temas de sustentabilidad y responsabilidad social la ha llevado a posicionar el Museo Interactivo de Economía, Universum y el Papalote como las mejores colecciones interactivas en América Latina, transformando el discurso museal. Yo había pensado en hacer museos, no, para nada, pero la biología y esa magia de descubrir qué hay adentro y cómo funciona, la descubrí en un museo. Lo estoy pensando ahora. Y esos mundos se juntaron cuando fui invitada a participar en el Papalote. Y ahí creamos el Papalote, ahí realicé mi primer diseño así importante, que es el árbol, que hoy sigue viviendo en Papalote 20 años después. Un diseño que se hizo con toda la metodología de la divulgación de la ciencia, del que estoy muy orgullosa y sigo estando muy orgullosa. Trabajé ahí hasta la inauguración del museo y eso me abrió las puertas. Cuando tuve estas oportunidades en el Papalote, dije, este es mi mundo. Ahí sí dije, quiero trabajar siempre, de ahora en adelante, en un museo
y en un museo de historia natural o en un museo de ciencias. Y eso es lo que empecé a buscar y eso fue lo que marcó mi destino futuro. Durante la creación del proceso del MIDE, fue responsable de su conceptualización educativa y museología. Creó la estrategia de comunicación interactiva del primer museo interactivo de economía en el mundo. Conceptualizó el modelo operativo para su autofinanciamiento, en el que su operación sea independiente y sustentable. En el año 2001, yo ya había sido directora de los Museos de Ciencias de la UNAM. Había diseñado muchas cosas, había trabajado para museos en el extranjero, para otros museos en México. Y el Banco de México me invita a ser la líder que pueda instaurar este museo. Estas ganas de afrontar retos difíciles, de salir adelante con la adversidad, me hicieron tomar este reto. Y lo pensé, porque cuando me ofrecieron el trabajo yo dije, yo, economía, para nada, no sé nada de economía. No, ¿cómo voy a divulgar la economía si no lo sé? Qué aburrido. Un museo de economía no hay en el mundo, nunca he ido a uno, qué cosa más aburrida. Y yo amaba ya los museos, ya eran mi vida. Sin embargo, pensé en el reto profesional. Lo platiqué con Javier y Javier me dijo, no seas tonta, tienes que aceptar este reto. Tú siempre aceptas retos y este va a ser el reto profesional muy interesante, más interesante de tu vida, porque está el Banco de México detrás. Y él me hizo reflexionar en esto. En México es muy difícil hacer proyectos nuevos, porque están sujetos al vaivén de las cosas, a que se acabe el dinero, a que cambie el sexenio, a que se cambie al director. Sin embargo, la solidez del Banco de México como institución ha permitido que los profesionales que hemos tenido la suerte de trabajar aquí empecemos con un proyecto en el número 1 y tengamos oportunidad de llegar al final. Y eso fue lo que pasó. Cuando el Banco de México me seleccionó, sucedió lo más importante que ha sucedido en mi vida profesional. Tener la oportunidad de diseñar un proyecto y llevarlo a cabo como está diseñado. Sorteando los problemas que ha habido, por supuesto, cumpliendo con las exigencias. Este ha sido un proyecto tremendamente exigente y resolviendo esos retos a través de cumplir con las exigencias, y por eso el museo es lo que es, un espacio de excelencia, porque yo y todo el equipo trabajamos con esa mirada de tenemos que cumplir, tenemos que sacarlo adelante. Yo había comunicado temas muy complejos de ciencia, donde el contenido lo explicaba el asesor experto y la metodología para convertirlo en accesible la hacíamos los comunicadores. Bueno, pues sí lo hemos hecho con física nuclear, sí lo hemos hecho con matemáticas, sí lo hemos hecho con astronomía, con aspectos complejos del mundo natural, con temas de ecología difíciles de entender. ¿Por qué no lo vamos a hacer con la economía? Dije, bueno, pues la economía es compleja, tiene muchas variables, vamos a explicarla como hemos explicado las cosas complejas de la ciencia. Y eso es lo que hemos hecho en el MIDE. Y esa es la magia del MIDE. Y por eso cuando recorres el MIDE dices, pero si esto lo puedo entender yo. ¿Y por qué tuvimos el tino, después de hacer estudios e investigación, de decidir que íbamos a explicar todo a través de 2 temas? Ejemplos de la vida cotidiana y tomar decisiones. Vivir en sociedad es vivir tomando decisiones. Yo me considero la primera conversa del Museo Interactivo de Economía. Pienso que las personas no podemos navegar el mundo sin saber economía. Así como tenemos que saber cómo funciona el mundo natural, es fundamental saber las normas de las interacciones sociales y las normas y las leyes que operan en la economía, porque el mundo se mueve a través de esas leyes de intercambio.
Todos intercambiamos, tú y yo estamos intercambiando y al rato vamos a intercambiar con tu audiencia. Y todo el tiempo estamos intercambiando, pero la otra cosa que hacemos todo el tiempo es tomar decisiones. En lo personal, en lo familiar, en lo social. Y tenemos que tomar decisiones informadas. Cuando nos equivocamos es porque nuestra decisión fue desinformada o hubo un imprevisto que no podíamos, prever. Entonces, la información es muy importante, tenemos que valorarla y tenemos que valorar nuestras opciones. Cuando el MIDE enseña a tomar decisiones, está enseñando a vivir en sociedad, está enseñando el valor de la democracia, la importancia de valorar la información para tomar nuestras decisiones. Y fíjate qué padre, ¿no? La tecnología ha avanzado. Hoy día usamos redes sociales, que por cierto no existían cuando inauguramos el MIDE. Hoy día todos podemos expresar nuestra opinión pública. Hoy día accedemos a información de manera casi irrestricta, por lo cual hay que aprender cómo distinguir la información valiosa de la no valiosa. Hoy día, en un mundo que avanza tan rápido, de satisfacción inmediata y lleno de información, aprender a tomar decisiones es, tal vez, si tuvieras que aprender 3 cosas, yo aprendería a leer y escribir, que me hace aprender a hablar. Aprendería a tomar decisiones y a valorar lo que tengo en mi entorno, matemáticas. Creo que leer, escribir, decisiones y matemáticas son las cosas que todo ser humano debe de saber. ¿Para qué? Para mejorar su bienestar. Y eso nos hará respetar nuestros orígenes culturales, eso nos hará vivir en paz. Todos estos problemas que estamos viendo hoy en el mundo, ¿no? Las migraciones tremendas, la pobreza lacerante, la desigualdad y esta situación de odios raciales que pareciera teniendo un campo fértil en el mundo no desarrollado y en el mundo desarrollado por igual, pues creo que está basado en que no sabemos esas cosas. El MIDE es uno de los museos más importantes y vanguardistas del país. Su confección muestra la experiencia de su directora Silvia Singer, quien ha labrado su prestigio con dedicación. Le agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe en la próxima emisión para conocer, en corto, a otro destacado mexicano que está moviendo a México.